Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo, en primer lugar, dando la bienvenida y agradeciendo vuestra participación en el programa de comercio minorista, en los talleres, el ciclo de talleres que estamos dando. En fin, para los que no me conocéis, antes que nada deciros que soy Marilo Galán, la responsable de este programa y de estos talleres en el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, desde donde, vuelvo a repetir, os damos la bienvenida al taller número 8 que estamos ofreciendo hoy en el ciclo de 10 talleres que vamos a impartir. El taller de hoy, posicionamiento en Google para comercios minoristas, vamos a ver, como normalmente estamos haciendo, una serie de interesantes y didácticos casos prácticos que os va a venir muy bien para vuestro día a día. Este es el 8º año, como vengo repitiendo en cada taller, que las cámaras de comercio participamos en este programa financiado por el Fondo Regional de Desarrollo de la Unión Europea y la Dirección General de Política Comercial y Competitividad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En la actual edición, Andalucía cuenta con una dotación presupuestaria de 613.836,72 euros para la realización, entre otras actuaciones, de casi 200 diagnósticos de innovación comercial realizados de forma personalizada a comercio, numerosas actuaciones de dinamización del comercio en los centros comerciales abiertos reconocidos oficialmente por la Junta de Andalucía, y se van a impartir también 68 talleres para la mejora en la gestión del comercio minorista. Es en este marco donde está teniendo lugar este ciclo de talleres online, como antes comenté. De estas actuaciones se van a beneficiar aproximadamente un total de 8.246 comercios andaluces. Queremos hacer mención a la colaboración de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía en el desarrollo de todas estas actuaciones, cuyo fin último es el de beneficiar a nuestros comercios, a los comercios andaluces. El taller de hoy es un taller, como todos vienen siendo, teórico-práctico, ideado para los pequeños comerciantes y los emprendedores del comercio, con el fin de mejorar las capacidades y las estrategias de venta y captación de clientes. Estar en Internet es importante, pero no sirve de nada si tus clientes no te encuentran. Llevar tu contenido a las primeras posiciones de Google y hacer que te encuentren justo cuando quieres lo que ofrece es clave para rentabilizar tu presencia en Internet. Hoy te vamos a ofrecer que puedas conocer un poco más de todo esto con esta formación online que vamos a impartir. El taller nuevamente va a ser impartido por Nicolás Millán, experto en marketing digital, formador en nuevas tecnologías y especializado en el sector del comercio minorista, para el que lleva impartiendo cursos de innovación y marketing desde hace más de 7 años. Esto, entre otras muchas cosas que ya él se va a encargar de deciros. No os entretengo más, nos ponemos a vuestra disposición desde el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Antes, como siempre, os recuerdo el portal que tenemos, portal de Cámaras Andalucía, comercio.camarasandalucía.com. Os ruego que toméis nota, porque en este portal os va a facilitar mucho vuestra tarea diaria. Ahí podéis encontrar todo tipo de noticias, informes, datos de actualidad que os van a facilitar vuestra gestión y la mejora de vuestros negocios. Igualmente, en este portal hay colgados todos los talleres que se han impartido en ediciones anteriores y que os pueden venir también muy bien, desde escaparatismo a neuromarketing, en fin, hay muchísima temática que, aunque ya es de ediciones anteriores, os pueden ser útil todavía. Los talleres que estamos impartiendo actualmente se van a colgar también, pero una vez que finalice todo el ciclo. Al respecto, quiero decir que los que tengáis interés podéis solicitar un certificado de asistencia en este portal, comercio.camarasandalucía.com. Estarán todos los datos de contacto necesarios para poder hacerlo. Sí que los talleres, el certificado se dará únicamente a los que ven el taller en directo. ¿Por qué? Pues porque la plataforma es la única manera que tenemos de constatar las personas que efectivamente lo han visto. Podéis bien solicitarlo de forma individual si vais a asistir únicamente a un taller o dos,
o bien solicitarlo de todo el ciclo de talleres si vais a participar del ciclo completo. También os quiero recordar que al finalizar el taller os saltará para que podáis cumplimentar una encuesta de satisfacción. La encuesta nos va a llevar más de 10 segundos porque es muy corta y es muy básica, pero sí que nos va a servir a nosotros para saber cuáles son vuestras necesidades y poder, lógicamente, cubrirlas mejor para siguientes ediciones. No me enrollo nada más. Por mi parte, muchísimas gracias de nuevo y cuando quieran, Nicolás. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a un nuevo taller dentro de este ciclo para relanzar vuestro comercio, para ser mucho más competitivo, para ser más innovador. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de posicionamiento en Google. Me imagino que todo el mundo ya sabe de, bueno, o se imagina de qué puede tratar este taller, pero bueno, la idea es poder lanzar nuestro negocio en Internet, o si ya lo tenemos, que aparezcamos en los puestos más privilegiados de Google, es decir, en los más altos. Para eso, bueno, ya sabéis que es muy importante saber cómo funciona Google y ofrecerles lo que Google demanda. A lo largo de una hora y pico vamos a hablar de muchísimas cosas, de muchísimo contenido. No os preocupéis porque ya sabéis que este taller se está grabando y si queréis volver a verlo después no hay ningún problema en la web que ha indicado Mariló, en comercio.camarasandalucía.com. Ahí van a colgar tanto tanto la presentación, tanto el vídeo como la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar me gustaría presentarme para los que no me conocéis. Bueno, mi nombre es Nicolás y trabajo en una empresa que se llama Aumenta, nos dedicamos al marketing digital y yo por formación soy arquitecto, pero bueno, fijaos cómo cambia la vida. Monté mi empresa sobre marketing digital en el año 2011, el año que viene cumplimos ya 10 años y además, desde el año 2013 impartimos talleres de formación y además soy formador, me gusta mucho compartir todo lo que sé y todo lo que voy aprendiendo permanentemente. Vamos a hablar de muchas cosas, como ya os he comentado. En primer lugar, vamos a hablar sobre posicionamiento en buscadores, que consiste, bueno, en términos generales, vamos a terminar nombrando a Google inevitablemente, porque Google es la clave de todo. Existen muchos otros buscadores, pero vamos a hablar fundamentalmente de Google. Hablaremos sobre el marketing de contenidos, cómo esto es algo fundamental, es una estrategia clave para posicionar, para que Google nos premie con buenos puestos en su buscador. Hablaremos sobre publicidad, porque esto es otra forma de posicionamiento, la publicidad de Google, es decir, pagar para aparecer en puestos destacados, pero puestos publicitarios. Y en último lugar, os nombraré algunas herramientas que, aunque no va a dar tiempo a explicarlas y desarrollarlas, quiero que las conozcáis, por lo menos al menos su nombre, para que vosotros por vuestra cuenta podáis utilizarlas y descubrir que son muy útiles y además intentaré mostraros muchas de ellas que sean gratuitas para que estén al acceso de todos vosotros. Bueno, vamos a empezar por de qué va todo esto, ¿no? En primer lugar, quiero definiros un poco el posicionamiento. Es un término que viene más de empresa, ¿no? Que es el dar un lugar concreto a un producto o servicio o incluso vuestra propia empresa dentro de un mercado. Pero tiene una aplicación, el posicionamiento, que es el posicionamiento online y es la facilidad con que ese producto se encuentra en los buscadores. Esto es algo clave porque es la forma en la que podemos encontrar nuevos clientes, dejarnos conocer, multiplicar nuestra visibilidad. Y es algo importantísimo. Es tan importante o más que tener una buena página web. De nada sirve tener la mejor página web del mundo si la gente no nos encuentra. De tal manera que vamos a intentar no solo hacer las cosas bien a nivel de diseño, de contenido de nuestra página web, sino vamos a intentar ofrecer a Google lo que Google demanda para aparecer en los mejores puestos. Esto, ya os advierto, no existen trucos que nos ayuden a conseguir estos objetivos de forma directa o de forma fácil. Cada vez es más complicado. Esto es exactamente lo mismo que vender en Internet. Vender en Internet hace 10 años era algo relativamente asequible, pero hoy día se ha vuelto complicado por la cantidad de competencia, por la cantidad de páginas web que dedicándose a lo mismo. Entonces, esto es algo que, bueno, es complejo, pero es posible. Y yo voy a intentar daros pues, consejos muy concretos para que entendáis cómo podemos hacerlo. ¿Por qué es tan importante para vosotros? El posicionamiento es el que consigue
que os encuentren antes que vuestra competencia. Por eso es tan importante no solo aparecer bien, sino aparecer por encima de vuestra competencia, tanto a nivel de producto, como a nivel de marca, como a nivel de incluso de búsqueda en vuestra localidad. Esto es algo también importante. El SEO local es una tendencia hoy día, es decir, que las búsquedas son cada vez más locales. Ya la gente no solo busca en Google, la gente busca mucho también, por ejemplo, en Google Maps. La gente busca negocios locales y quieren encontrar negocios que estén cerca de su domicilio, cerca de donde estén, porque pueden realizarse búsquedas también cuando uno está de viaje, por ejemplo. Por eso es tan importante aparecer y destacar en esos distintos contextos. Es fundamental también al inicio tener una estrategia. Para eso, lo primero que debemos hacer es pues conocer cómo funciona, y para eso estáis asistiendo a este taller y espero que por lo menos con lo más básico os vayáis. Una vez que tengáis eso claro, debéis pensar qué es lo que vamos a posicionar, que evidentemente lo normal es una página web, pero puede ser la página web, que puede ser una página interna, que puede ser una página de producto, una página de categoría. Vamos a pensar quién nos busca, dónde nos buscan y cómo nos buscan, que esto es algo importantísimo. El cómo nos buscan es lo que en Google se le llaman las palabras clave. Es decir, cuando yo hago una búsqueda y si yo pongo zapatería en Málaga, la palabra clave es zapatería en Málaga. Es decir, puede ser una palabra o un conjunto de palabras. Bueno, pues el saber cómo nos buscan es también importante porque de esa forma sabremos qué palabras clave vamos a trabajar porque son las palabras clave con las que quiero que me encuentren. Y después algo que hay que tener en cuenta también en la estrategia es si queremos hacer una inversión publicitaria o no que complemente todo ese trabajo de posicionamiento que vayamos haciendo. Sobre estos temas iré desarrollando más adelante y bueno, lo vamos viendo. Por cierto, esto me recuerda que las preguntas que tengáis que hacerme, si queréis podéis ir dejándolas ya en el chat de preguntas y respuestas y al final pues, las responderé todas sin ningún problema. Pero, por no despistarme en exceso, me gusta hacerlo así. Ya sabéis que a través del chat podéis hacerlo. Aún así, lo volveré a recordar al final para que me dejéis vuestras preguntas, que haremos un turno de preguntas al final. Bueno, y hemos venido a hablar de Google. El título del taller nombra a Google y es que Google es el buscador más usado del mundo y además no es solo un buscador, es un universo de programas, de una cantidad de programas, además en muchos casos muy orientados a empresas que podemos usar, en muchos casos de forma gratuita y que es interesante que los conozcáis y que los utilicéis, sobre todo sabiendo que si usamos productos de Google, pues bueno, Google eso es una cosa como que le gusta, ¿no? Bueno, Google es el navegador más usado del mundo, el buscador más usado del mundo. Ya sabéis que existen muchos programas que forman parte de Google, como Gmail, como Blogger, como el calendario de Google, como Chrome, como Google Meet, que se usa ahora mucho para las videollamadas. Google es, aunque es el más usado del mundo, el uso que tiene es un poco desigual. El mercado que a nosotros nos importa, que es el mercado de España, el mercado de Europa, la cuota de Google es superior al 90%, pero esto no pasa en todos los países del mundo. Existen mercados como, por ejemplo, en Estados Unidos Google es mayoritario, pero no con esa posición tan aplastante. En Estados Unidos la cuota de Google anda en torno al 60%, mientras que ese otro 40% se lo distribuyen otros buscadores. Y esto es algo interesante conocerlo. O, por ejemplo, en Japón, que es una economía también muy fuerte, resulta que Google no es el país, no es el buscador mayoritario. Aquí se usa más Yahoo. Y bueno, dependiendo de otros países, por ejemplo, en Rusia, en China tienen sus propios buscadores, pero a lo que a nosotros nos importa es Europa. Y en Europa, fijaos que la cuota está por encima del 90 y tantos por ciento. De hecho, en España los estudios dicen que la cuota de Google es 97%. De hecho, ese 3% que buscan con otros buscadores normalmente es gente que se equivoca, gente que por lo que sea tiene instalado otro buscador en su ordenador y no lo sabía y termina utilizando otro buscador, pero su posición es mayoritaria. Por eso es muy necesario que sepamos el máximo posible de Google, cómo funciona y qué es lo que quiere y qué es lo que le demanda de las páginas web. Cuanto más sepamos de lo que a Google le gusta, más fácil será que nuestra web posicione. En primer lugar, quiero hablaros del algoritmo. ¿Qué es el algoritmo? Un algoritmo viene de las matemáticas, ¿no? Es unas operaciones de cálculo que Google hace en las que intervienen un montón de factores, de tal manera que el algoritmo decide, una vez que suma todos esos factores, y decide los resultados de su página de búsqueda. El algoritmo va cambiando
va evolucionando y van sacando actualizaciones. Por eso tú puedes tener una buena posición en Google y de repente a los 3 meses desaparecer completamente, porque ha habido una actualización del algoritmo y puede tener en cuenta ciertas variables que antes no las tenía. Por eso es muy importante conocer permanentemente lo que Google y su algoritmo demanda y sobre todo los cambios que se van produciendo, las actualizaciones. Tened en cuenta que lo que diferencia al algoritmo de Google es que siempre va a buscar lo más natural, lo más relevante, pero siempre intentando discriminar a las webs que hagan trucos. Esto es algo muy importante señalarlo. Antiguamente existían muchos tipos de trucos y cada vez Google acorrala más esos trucos porque no quiere que las webs hagan trucos. Lo que quieren es que las webs tengan buena calidad, tengan buen contenido, estén bien optimizadas, pero sin atajos. Y esto es algo importantísimo. Os voy a contar más cosas relacionadas con esas certezas que sabemos sobre Google. En general, ser natural es lo que mejor funciona. Cuando digo ser natural, es hacer una página web pensando en el usuario, pensando en ofrecer un lenguaje natural, sumar palabras clave dentro de nuestro contenido, sin abusar, sin sobreoptimizar, que veremos ahora más adelante que eso nos puede perjudicar. Es muy bueno que cuando se programa una página web, que esto es algo que vosotros no tenéis por qué saber, en general, quien hace una página web es un programador, pues es muy importante que el código sea cuanto más limpio mejor. Esas son las tripas de la web, ¿no? Cuanto mejor organizada esté, cuanto más limpia sea, cuanto mejor estructurada sea, Google lo va a valorar más. Esto es también importante lo que os comentaba, hay que gustar al usuario. Si el usuario navega por vuestra web y navega de forma fácil, de forma rápida, todo esto es importante y Google lo va a valorar y Google nos lo va a premiar. Por eso también es importante la experiencia de usuario, la usabilidad. Es importante que el usuario, que esa persona que entra en vuestra página web encuentre los elementos que busca, que la navegación no sea compleja, que los elementos de menú no estén escondidos, que la página no haya que hacer muchos clics para llegar a ella. Tened en cuenta que en general, cuanto más rápido se encuentra una web, y ya no es solo de velocidad de carga, sino de clics que hacen falta para llegar a esa página, cuando digo página web, digo una página interna dentro de vuestro sitio web, mejor posicionará. Por eso, en general, la página web principal, la home, es lo que mejor posiciona en términos generales. Después existe un montón de matices y hay veces que una página interna posiciona mejor, porque es la que antes se llega, la que más rápido se llega. Mientras que después, si hay otras páginas en las que hay que hacer distintos clics, pues eso perjudica. Por eso hay que intentar que la navegación sea rápida, sencilla, cómoda, que la experiencia de usuario, como ya os comentaba, sea lo más satisfactoria posible. Y por supuesto, esto es ya súper obligatorio y siguen sin adaptarse ciertas webs. Hay que estar totalmente adaptado a los dispositivos móviles. Entre otras cosas porque la principal navegación hoy día se produce a través de móviles. Ya hay que estar adaptados a los móviles como prioridad. De tal manera que el usuario que entre en nuestra web, que va a entrar desde el móvil de forma mayoritaria, tiene que entrar y encontrar una página web adaptada a una pantalla pequeñita, adaptada a nivel de tamaño, de distribución, de contenido. No puede entrar en un sitio donde en el móvil se vea todo desordenado. Tiene que estar lo mejor ordenado posible. Y eso Google lo va a valorar. Y lo valora porque el usuario lo valora. Si el usuario tiene buena satisfacción de experiencia de navegación, Google dice, esa página web es interesante, la mando para arriba en las posiciones. Por eso es tan importante en el posicionamiento ese diseño interno, esa programación, todo ese tipo de cosas que tienen que ver más con la parte interna de la web son fundamentales. Ahora veremos que hay muchas otras cosas importantes. Ya veréis que en realidad son muchos factores. Aquí os he lanzado unos primeros. Se habla de que existen como 200 factores que son importantes para Google. Es bueno que los conozcáis, investigad un poco sobre el tema, o si no, mirad una propia guía que Google publica. Hay una guía que se llama la Guía de Optimización en Buscadores para principiantes y es muy interesante porque como es para principiantes, el lenguaje es entendible para cualquiera de vosotros. Buscarla y leerla. Y veréis que os va a dar unas directrices muy concretas y muy sencillas de implementar relacionadas con estructuras de lenguaje, de imágenes, de cómo se insertan las imágenes, de ciertas etiquetas que tienen que tener las imágenes, de cierta configuración de la página web. Todo esto intentando un lenguaje sencillo que debéis tener en cuenta y que debéis implementar, porque cuanto Google más contento esté, mejores puestos van a encontrar. Y por eso es muy importante conocer las cosas que a Google les gusta y ofrecérselas.
Por eso os recomiendo que leáis esta guía, que bueno, aquí tenéis el enlace, como colgaremos también la presentación en la página del Consejo Andaluz, pues bueno, podréis encontrar todas estas referencias mucho más fácil, pero aún así, si buscáis este concepto en el propio Google, podréis encontrarlo. Y bueno, bienvenidos a una página de resultados de Google. Ya todo el mundo la conoce, todo el mundo realiza búsquedas de todo tipo. Bueno, pues es importante que sepáis que existe una gran distinción dentro del posicionamiento. Ya sabéis que existen unos anuncios que aparecen arriba, que el término en marketing que se usa es SEM. El SEM es el posicionamiento de pago. Esa gente que está ahí está pagando y os nombraré y os hablaré un poco cómo funciona. Después, la parte de abajo, las que no son anuncios, el SEO. Estos son los conceptos que se usan de forma mayoritaria dentro del posicionamiento en buscadores. Por eso, en general, posicionar una web, una marca, un comercio como el vuestro en Google es esa conjunción del SEO y el SEM. En general, las estrategias de marketing pasan por trabajar estas dos vertientes del posicionamiento. Tened en cuenta que son diferentes y complementarias. No quiere decir que una sea más importante que otra. Es verdad que son importantes dependiendo de la fase en la que estéis con vuestra página web. Por ejemplo, el SEO, el posicionamiento en Google, de forma natural, es un trabajo a largo plazo. Si tenéis prisa, es mejor el SEM, el posicionamiento de pago. A partir del mismo día, el día siguiente, podéis empezar a mostrar vuestros anuncios. Y por eso es tan importante complementar y pensar en las dos estrategias. Por cierto, esas palabras vienen del inglés, Search Engine Optimization, es decir, optimización para buscadores, y el otro es marketing para buscadores. Bueno, esta es quizás la pregunta más importante que seguro que cualquiera de vosotros os podéis hacer. ¿Qué es lo que tiene en cuenta en Google para posicionar una web? Ya os he dado varias pistas, os he dado varios conceptos que Google tiene en cuenta, pero hay una única palabra que resume todo lo que podáis hacer en vuestra web. La palabra es relevancia. Para Google, si una página web es relevante para el usuario, que esto es lo más importante, esa página web irá directamente arriba en sus resultados de búsqueda. Ahora, la clave de esto es cómo conseguir relevancia. ¿Cómo conseguimos que una página web sea relevante? Ahora voy a dar las claves, pero tened en cuenta por qué hace esto Google. Google entiende que la palabra relevancia tiene que ver con la satisfacción del usuario. Un usuario, cuando hace una búsqueda en Google, lo que quiere encontrar es el resultado que más se corresponda con lo que necesita, con lo que espera encontrar. Por eso, busca algo relevante para él. Y por eso Google tiene en cuenta una serie de factores para saber si una página web es relevante o no. Os voy a resumir 3 grandes factores. Os voy a contar cuáles son los 3 principales pasos para conseguir relevancia. Para conseguir que esa página web, Google diga, esto es justo lo que el usuario busca. Lo primero, y que hoy día se trabaja muchísimo, el contenido de calidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Contenido atractivo, contenido original, contenido extenso, contenido interesante para el usuario. Por eso es tan importante hoy día los blogs, y os hablaremos ahora de ellos. Es decir, a Google no le gustan las páginas web pequeñitas, con poco texto, con poca información, porque considera que eso es poca información para el usuario. A Google le gusta el contenido de calidad, que haya contenido y que haya contenido variado. No estamos hablando de poner grandes bloques de texto. Todo lo contrario, consiste en que también ese contenido tenga un formato, estructura, haya contenido mixto. Es muy importante los vídeos, los enlaces, los PDF, las imágenes. Todo ese contenido es contenido de calidad porque a la gente, y vosotros sois usuarios de Internet y lo sabéis, os gusta entrar en una página web que sea atractiva, que haya contenido interesante, que esté bien organizado, que no esté todo apelotonado. Bueno, pues todo eso Google lo valora, igual que el contenido optimizado, y ya os lo acabo de nombrar. Es decir, ya no es solo contenido de calidad, sino que ese contenido, pues por un lado esté bien estructurado, por otro lado cumpla con las demandas de Google a nivel de código, a nivel de jerarquía. Existen etiquetas de jerarquía por la cual podemos asignar títulos y subtítulos. Eso es algo importantísimo también para Google. Siempre que escribamos texto dentro de nuestras páginas web, tenemos que pensar en aplicar negritas, en los saltos de línea, en listas. Todo eso hace que la lectura sea mucho más cómoda. Eso seguro que vosotros lo habéis notado cuando entráis en una página web, cuando navegáis, cuando leéis. Hay páginas web que son agradables, que se leen de forma fácil, que pasan más tiempo en ellas.
mientras que existen otras que no se sabe por qué, bueno, yo sí lo sé, pero vosotros a lo mejor, sin saber los motivos, no estáis a gusto en esa lectura y salís pronto de allí. Y a lo mejor había algún tipo de texto, de información que os podría parecer interesante, pero salís de ahí porque no está atractiva. Por eso es muy importante optimizar todo lo que hacemos. Y no solo optimizar el contenido, incluso optimizar toda la página web en sí. Todo lo que tiene que ver con lo que Google quiere que hagáis. Hay mucha optimización, que ahora hablaré sobre ella, que es necesaria que la tengáis presente, como por ejemplo la optimización para móviles. Es importante también, es decir, que ese contenido en el ordenador se ve así, pero en el móvil de repente se ve en una pantalla estrecha y se vea bien, no se vea con poca legibilidad. Todo eso es muy importante. Y el tercero de los grandes pasos, ¿cómo Google sabe que una página web es relevante y es un contenido atractivo, interesante y de buena calidad? Pues con los enlaces. Es muy importante que ese contenido esté enlazado y aparezca en distintos sitios, porque Google entiende que si muchos enlaces apuntan hacia vuestra página web, estos son los links, cuando alguien enlaza y haciendo clic en otra página web llega a la vuestra, eso es un indicativo a Google de que esa página web es relevante, es interesante y quiere mostrárselo al usuario. Con esto de los enlaces, aunque hablaremos ahora más, tened en cuenta que también tradicionalmente se han hecho muchas trampas, se compraban enlaces, se aparecían en directorios en los que aparecían miles de enlaces. Todo eso ya se va haciendo cada vez menos. Hay que buscar los enlaces de la forma más natural posible. Bueno, todo esto es un gran resumen. Esta diapositiva yo diría que resume el taller completo. Puedo decir que el posicionamiento se basa en estos tres campos, pero vamos a desarrollarlos un poco más. Vuestra presencia digital es el comienzo de todo. Evidentemente, la página web, pero no siempre la página web. Puede ser, a lo mejor vosotros tenéis un blog solamente. Lo suyo es que el blog aparezca dentro de la web, pero podríais tener un blog. Podríais tener solo redes sociales. De hecho, eso es otro taller que podríamos hacer, posicionamiento en redes sociales. Ten en cuenta que existen páginas web, en España, por ejemplo, existen más empresas que tienen solo redes sociales y no tienen páginas web. Las redes sociales también son importantes y también se puede trabajar el posicionamiento en redes sociales y también tiene que ver con esto que os he contado. Es decir, esto podéis aplicarlo también en redes sociales. Lo que pasa es que cada red social tiene una forma de trabajar, pero hay que crear contenido atractivo. Eso es el principal consejo. Ahora, vuestra presencia digital, ¿cuáles factores podemos tener en cuenta pensando en el posicionamiento? Una es, evidentemente, tener una buena web. No me valen las webs que hicisteis hace 5 años, que eso es una antigüedad. Hace 5 años Google tenía en cuenta unas cosas y hoy en día tiene en cuenta otras. A nivel de diseño ha cambiado todo. Por eso es muy importante tener la mejor web posible. Y esto, evidentemente, hay que buscar el equilibrio de nuestra disponibilidad, nuestro presupuesto, lo que podemos hacer, pero bueno, vamos a intentar, y si no estáis contentos con vuestra página web, vamos a intentar que esté lo mejor posible. Siempre hay formas de mejorar la web. Tened en cuenta que todas las empresas están permanentemente mejorando sus páginas web. Por supuesto, lo que os he contado sobre el contenido. Existen otros factores importantes, como por ejemplo, el servidor donde está vuestra página web. Importa. No es lo mismo un servidor en España, entonces el usuario cuando busca la página web, el servidor donde se aloja la página web, donde está físicamente los archivos de la página web, pues si está en España es un viaje de ida y vuelta muy cortito. Si vuestro servidor está en Australia, ese viaje es muy largo y por tanto la velocidad de carga va a ser más lenta y eso de hecho afecta también a la velocidad de carga. La página web tiene que ser muy rápida. Cuanto más rápida mejor. Y todo eso suma puntos. Y por supuesto lo que ya os he contado sobre adaptado al móvil. El SEO, que es el posicionamiento natural, es importantísimo en el diseño web. Y hay dos grandes bloques. Estos son los términos que se usan en el marketing. El SEO on page, que tiene que ver con lo que pasa dentro de la web. Ya os he nombrado algunas cosas. Servidor y velocidad, la programación de la página web, el lenguaje HTML, que es como está construida la página web. Ese tipo de cosas influyen muchísimo. Tienen que estar bien optimizadas, bien diseñadas, bien limpia, como ya os contaba. Hay una serie de archivos con los que se pueden trabajar que no nos da tiempo a entrar en ellos, pero también tienen que ver en el posicionamiento. Por un lado, por ejemplo, las imágenes. Las imágenes afectan al peso de la web. Si metéis en vuestra web imágenes muy pesadas, va a ralentizar la web. Mientras si metéis imágenes que estén bien optimizadas, va a pesar menos la web, va a ir más rápido y nuestro usuario va a estar más contento. Y Google
le va a dar más puntos. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos archivos que vamos sumando que pueden ralentizar nuestra página web. Y lo que os contaba, todo lo que hagamos en la web con orden y con limpieza al máximo posible. Y bueno, hay otros factores que tienen que ver con el SEO of page, es decir, lo que pasa fuera de la web. Por eso el posicionamiento se puede trabajar dentro de la web o fuera de la web. Fuera de la web, pues ya os lo he nombrado. Por un lado, enlaces o backlinks, que es el nombre en inglés, por otro lado, redes sociales, que también ayudan. Las redes sociales también nos van a ir ayudando y por eso es tan importante tener contenido propio y compartir contenido propio en redes sociales. Esto pasa mucho que cuando uno no tiene un blog, cuando entra en Facebook y quiere compartir contenido en Facebook, terminamos compartiendo contenido de los demás. No compartimos contenido nuestro porque contenido nuestro no tenemos. Si tenemos un blog en el cual compartimos noticias, actualidad, historia, bueno, pues ese contenido vamos a poder publicarlo en nuestras redes sociales. Va a ayudar al posicionamiento y va a ayudar a crecer en redes sociales. Son todo ventajas. Por eso es tan importante el blog. Y bueno, esto es un pantallazo del código de una página web. Esto es lo que Google ve. De tal manera que, por eso a Google, el robot de Google, lee este tipo de textos y por eso para ellos es tan importante que esté lo más ordenado posible, porque esto es lo que Google ve. Google no ve imágenes, Google ve la transcripción de esas imágenes dentro de ese texto. Y bueno, lo que os contaba de los servidores nacionales. Es muy importante si trabajáis en España, porque puede ser que haya asistiendo a alguien que sea de fuera, pero por un lado tener un dominio.es, el .es posiciona mejor en España porque es un dominio territorial, enfocado al mercado de España. Mientras que si estáis en otro mercado o tenéis una web que aspiráis a vender en el mundo entero, pues entonces funciona mejor el .com. Pero por un lado están los dominios territoriales y por otro lado donde está el servidor. Y esto tiene que ver con el alojamiento. Existe una serie de alojamientos en España que usan servidores en España. Y bueno, podéis buscarlo por vuestra cuenta, pero no son caros, no pagas más porque esté en España, pero esto es algo que los alojamientos lo saben y normalmente lo ofrecen como algo normal. Es lo normal. Ya cada vez más todos los alojamientos ofrecen servidores en España. Y esto influye en la velocidad de carga, porque cuanto más cerca están los archivos de nuestra web del usuario, más rápido va a cargar, porque tened en cuenta que cuando alguien escribe el dominio en el buscador y accede a vuestra página web, lo que hace es que el navegador busca esos archivos en el servidor y se los muestra al usuario. Por eso, cuanto más cercanía haya entre el usuario y el servidor, más rápida irá nuestra web. Y esto es algo importante. Hay muchas herramientas para medir la velocidad de carga de nuestra web. Hay una, por ejemplo, que es de Google, que os muestro aquí, en la cual podéis escribir vuestra página web y os concederá una puntuación y os dará una serie de recomendaciones de consejos que podemos implementar para hacer nuestra web, para hacerla más rápida. Esto es algo importantísimo. Y si vuestra página web detectáis que es lenta, y vosotros mismos podéis visitar y ver si los contenidos se cargan rápido, si es rápida de navegar, si haces clic en un elemento y vas rápidamente a la siguiente página, pues evidentemente las cosas van a ir bien. Si no estáis satisfechos con eso, tenéis que mejorarlo. Y eso, mejorar la velocidad de la carga de vuestra web, se trabaja de dos formas. O con el servidor, que yo he contado, por ejemplo, contratar un servidor más potente. Podéis tener un servidor que es poco potente y hace falta uno más potente. O bien, optimizando el contenido de vuestra web, evitando que haya archivos pesados, usando herramientas que hay de optimización de la velocidad de carga. Hay herramientas, esto un programador lo sabe, ¿vale? Yo no voy a entrar en esos términos técnicos, pero hay formas de cargar vuestro contenido de forma más rápida. Por eso es muy importante que tengáis una buena puntuación de velocidad dentro de vuestra página web. Y para eso os voy a hablar de, bueno, la estrategia tradicional con la que se seguía antiguamente, que era la web responsive, que era una web que se veía en el ordenador y se adaptaba a la versión móvil. Y hoy día existe otro movimiento que es el mobile first design, que es el diseño para móviles, como primera opción. Es decir, esto es lo que se está usando hoy día en las páginas web nuevas y bien optimizadas. Pensar en que la página tiene que estar perfectamente optimizada para el móvil a nivel de optimización, a nivel de diseño, y de ahí la adaptamos al ordenador, en lugar de al revés. Esto es lo que se está haciendo hoy día y creo que es algo interesante que lo valoremos cuando pensemos una página web. De tal manera que si hacemos un diseño web o se lo encargamos a alguien que no lo haga, siempre nos tienen que enseñar como primera opción la versión móvil. Que veamos la versión móvil y que nos guste y que funcione bien la versión móvil. Y de ahí iremos a la versión de ordenador, teniendo en cuenta que la mayoría de las visitas van a funcionar desde el móvil.
Por cierto, Google también ofrece una herramienta de optimización para móviles. Podéis entrar también y poner vuestra página web y ver las recomendaciones que os hace Google y ver qué tal va vuestra web a nivel móvil. Esto es un resultado tipo de Google. Dentro del resultado de búsqueda ya sabéis que existe, cada página web tiene pues como esa pequeña línea subrayada en azul y después una pequeña descripción. Bueno, pues eso se corresponde, lo que Google muestra ahí, se corresponde con lo que yo le puedo ordenar que quiero que muestre, que tiene que ver con programación. Son unas órdenes que se pueden asignar, que son pues un título y una descripción, que puede aparecer en el código de la web. Esto nosotros le podemos decir al programador, o el programador de nuestra web nos puede aconsejar poner un título y una descripción personalizada por cada web. Sí, por cada página de vuestra web. Ten en cuenta que vuestro sitio web suele tener muchas páginas internas, ¿vale? No hay una única página de navegación, hay distintos clics por los que navegan y esto debe aparecer. Bueno, pues si Google no encuentra estas etiquetas, pondrá las que Google considere. Si encuentra esta etiqueta, Google va a decir, vale, esta página web está haciendo bien las cosas. Por eso esto es una de las normas básicas de programación interna de una página web que debemos tener en cuenta. Aunque no lo creáis, hay grandes empresas que esto no lo implementan bien. Y esto, durante mucho tiempo, la página de Pepsi mostraba este resultado en Google. Ya lo cambió, ya lo ha mejorado, pero durante mucho tiempo estuvo mostrándolo así. Como Google no encontraba la descripción, mostraba el menú. Pues fijaos qué desastre. Esto a nivel de optimización no funcionaba bien. Pues para que veáis que si incluso a las grandes empresas les puede pasar, pues imaginad a las pequeñas. Por eso es bueno que conozcáis que existen estas etiquetas y es bueno que conozcáis que es necesario optimizarlas. Ahora, la relevancia tiene que ver también con una cosa que Google le llama la autoridad. Es decir, Google analiza 200 factores y no da una autoridad. Imaginad que son puntos. Imaginad que a vuestra página web le da 90 puntos. Bueno, pues esos 90 puntos, fijaos esta metáfora, ¿no?, de vaso, lo vuelca sobre la página principal y de ahí va cayendo a las distintas páginas. Por eso, la página principal normalmente tiene más autoridad, más relevancia y posiciona mejor, y las que van quedando atrás van posicionando peor porque van perdiendo autoridad poquito a poco, porque están más lejanas, porque hacen falta más clics para llegar a ellos. Por eso son muy importantes los enlaces internos dentro de la página web. Y si queréis que una página web que está muy lejana, que hace falta muchos clics para llegar a ella, posiciona bien, lo mejor es que la enlacéis directamente de la página principal. Y así la autoridad llegará antes a esta página web. Si queréis sumar autoridad, lo que tenéis es que conseguir enlaces, los backlinks, enlaces desde otras páginas web que van a sumar autoridad a vuestra página web. Los enlaces son importantísimos. Y hay muchas estrategias para conseguir enlaces desde otras páginas web. Os voy a dar un resumen súper rápido porque, bueno, ya sabéis que esto es taller express. Vamos a ir al grano, no voy a ir con rodeos. Consejos sobre conseguir enlaces. El contenido atractivo va a conseguir enlaces. Si yo creo una entrada de blog interesante, esa entrada de blog nos la van a compartir otros usuarios en otras redes sociales, en otros blogs. Por eso es tan importante conseguir escribir un contenido interesante. También, si me doy de alta en distintas plataformas, en los perfiles puedo conseguir enlaces, en las redes sociales puedo conseguir enlaces, participando en foros de discusión puedo conseguir enlaces, siempre intentando que sean de forma natural. Y después, las colaboraciones y el contenido patrocinado también nos puede ayudar a conseguir enlaces. Y esto es algo que también se hace. También se paga por conseguir enlaces. Esto es algo que se hace, existen plataformas para ello. A Google no le gusta, pero le resulta muy difícil descubrir cuándo se hace y cuándo no. Pero también de esta forma se pueden conseguir enlaces, incluso también con colaboraciones. Es decir, yo eso lo he recibido en mi página web. Me han escrito desde una empresa ofreciéndome, si te ayudo a crear contenido, me generas un enlace hacia mi página web. Pues si me ha parecido interesante la página web, pues puedo ofrecerlo. Bueno, pues estos son colaboraciones comerciales que se hace, ¿de acuerdo? Entonces, algo que también podéis hacerlo vosotros. Los intercambios de enlaces también se hacen, es decir, tú me has dado un enlace y yo te doy otro enlace. Lo que pasa es que esos enlaces pesan menos, porque Google sabe que ha habido un intercambio, ¿vale? Pero con todas estas herramientas se pueden ir trabajando para conseguir el enlace. Hay otro concepto que os quiero nombrar, que es el SEO local. Esto es algo que se está trabajando hoy día mucho, es decir, ya no es solo el posicionamiento a nivel nacional, sino que a mí me interesa mi mercado, mi área de influencia, y yo trabajo el posicionamiento en Google Maps, por ejemplo, dándome de alta en Google My Business, que esto lo hablaste en uno de los otros talleres con los que trabajaste, y creo que fue en el de presencia digital, que podréis visualizarlo cuando lo cuelguen todo en diciembre. La cosa está en que cuanto más esté trabajado la ficha de negocio en Google, mejor voy a posicionar en los resultados de Google Maps.
Para eso tiene que estar muy completa la ficha de negocio, el horario, la descripción, los productos. Hay una herramienta que Google te permite publicar posts dentro de su ficha de negocio. Todo esto es importante que lo trabajemos también. Y con esto llegamos al marketing de contenidos, que el marketing de contenidos es quizá la estrategia de SEO que más se usa hoy día y que además nos permite conseguir mucho retorno, mucho beneficio en otros canales como por ejemplo las redes sociales. El marketing de contenido nos ayuda, por ejemplo, también a crecer en redes sociales. El contenido es clave. El publicar contenido, todo lo que hacemos en nuestra página web, podemos después compartirlo en distintos lugares, nos pueden compartir otras empresas que no sean la nuestra y es también bueno, y en general, cuanto más actualizado esté todo el contenido que hagamos, mejor. Aquí os doy una referencia de distintas titulares que hablan de lo importante que es el marketing de contenido hoy día, cómo multiplica el tráfico de nuestra página web, el crear contenido, cómo es una de las razones por las que los usuarios pueden seguir a una marca en Internet. Una de las principales razones es el contenido de calidad y nos puede ayudar a conseguir mejores resultados en redes sociales y nos puede ayudar a conseguir mejores resultados en Google. Por eso tiene tantos beneficios, por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y de hecho, la gran mayoría de los profesionales del marketing incluyen el marketing de contenido en su estrategia. Por eso debemos incluirlo también nosotros, a nuestro nivel, teniendo en cuenta que yo entiendo que no sois profesionales del marketing, pero sí debéis ser conscientes que hoy día el contenido es muy importante para el posicionamiento de vuestro comercio. Cuando hablo de contenido, ¿de qué cosas hablo? Hablo de publicaciones en redes sociales, hablo de contenido variado, vídeos, imágenes, presentaciones, PDF, todo eso es contenido, infografía. O, por supuesto, también artículos en nuestro blog, que esto es algo importantísimo y que nos va a ayudar mucho. Fijaos qué cantidad de cosas son contenido. Vamos a trabajar todo este contenido sabiendo que en realidad a Google lo que más le importa es el contenido escrito. Por eso es tan importante el texto dentro de nuestra página web. Y por eso si tú le pasas un análisis con un programa de SEO a vuestra página web, hay veces que te sale una alerta de poco contenido y tenéis que conseguir más contenido y contenido escrito. Contenido escrito en vuestra web, en vuestro blog, en las redes, incluso en los comentarios. Los comentarios que os dejan en un artículo de blog también suma para el contenido y también suma para el posicionamiento. Por eso es interesante también conseguir interacción, conseguir comentarios, conseguir participación de usuarios, porque eso también suma contenido, también nos va a ayudar a tener una web más relevante y por tanto mejor posicionada. Por eso insisto mucho en tener un blog. Tened en cuenta que hoy día un blog es una de las principales herramientas de marketing a nivel online. Tanto porque va a conseguir, el blog nos va a permitir conseguir contenido para compartir en redes sociales, para posicionar. Para que os hagáis una idea, incluso Iberia tiene un blog. Hoy día el blog lo tienen todas las empresas, desde la más pequeña a la más grande, porque el blog nos permite además ser dinámicos, publicar contenido diario si nos apetece. Mientras que si no tenemos blog, nuestra página web va a ser pues, puramente una tarjeta de visita, un lugar donde habrá una foto, una información, pero poco más. Si queremos que haya contenido permanentemente renovado, lo suyo es que tengamos un blog. De hecho, sería interesante que se convierta en vuestra tarjeta de visita a vuestro blog. Es decir, no ese nombre y dirección que aparece en la página web, sino esa información relevante que colgáis. Que cuando alguien busque información sobre vuestro sector, os encuentra a vosotros hablando sobre ese producto o ese servicio que ofrecéis. Pero no de forma comercial, sino de forma didáctica, contando cosas. Por eso funcionan también, por ejemplo, los tutoriales funcionan muy bien, las listas de ventajas, en fin, la actualidad, por supuesto. Todo eso va a ayudar a crear y ganar audiencia, que evidentemente va a crear visibilidad y todo esto, la consecuencia directa será que crecerás en Google. Con un buen blog vais a crecer en Google. Por eso es muy importante que penséis y que tengáis una estrategia de creación de contenido. Es muy importante que planifiquéis y que penséis de qué hablar en vuestro blog, que penséis en temas de actualidad de los que hablar. La actualidad funciona muy bien siempre. Esto tenerlo en cuenta a nivel de blog, a nivel de redes sociales. La actualidad, en general, predispone al usuario a buscar y a hacer clic en contenidos que tienen que ver con lo que se está hablando. De tal manera que, no sé, por decirlo así, si queréis hablar sobre no sé, sobre película, porque por el motivo que sea, pues evidentemente cuando está más cerca de los Oscars es el mejor momento para hablar sobre estos temas. Entonces, siempre la actualidad debemos tenerla muy presente. ¿Y cuál va a ser la estrategia para crear contenido? Por supuesto, pensar. Eso es una de las
de lo más importante siempre que se crea cualquier estrategia, y vamos a pensar temas sobre los que hablar. Los temas tienen que hablar sobre lo que nuestro público objetivo, nuestros seguidores, demandan consumir. Es decir, que en general son temas que tengan que ver con nuestro sector, pero no siempre de forma directa, puede ser de forma indirecta, pero algo tiene que ver. Tenemos que estar un poco contextualizados, por decirlo así. Vamos a pensar en las palabras clave con las que vamos a trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, si yo tengo un pequeño alojamiento turístico en cualquier pueblo de Andalucía y quiero hacerlo destacar en Google, imaginad que detecto que hay unas búsquedas interesantes relacionadas con jacuzzi y yo tengo un jacuzzi. Bueno, pues por un lado puedo trabajar una página de mi página web relacionada con ese jacuzzi tan estupendo que tengo, en el cual pongo fotos, lo describo, cuento las ventajas que tiene el jacuzzi, o bien puedo escribir un artículo del blog hablando sobre los beneficios del uso del jacuzzi en tu salud. No hago un uso comercial de esa entrada, pero sí estoy creando contenido que tiene que ver con ese contenido que me interesa posicionar, pero que sea un contenido interesante para que el usuario se lo lea y por otro lado que incluso otros usuarios me puedan compartir. Así conseguir enlaces. Por eso hay que pensar siempre el blog desde un punto no comercial. Esto es un consejo que también podéis aplicar en redes sociales. Pero si hacemos esto vamos a conseguir contenido interesante y vamos a conseguir además que los usuarios se lean el contenido completo, no vean algo, una página comercial y se vayan de allí. Estén más tiempo en nuestra página web. Cuanto más tiempo esté el usuario en nuestra página web, también va a ser buenos puntos para Google. También va a ayudar a posicionarla en Google. Y por eso debemos pensar con qué palabras clave vamos a trabajar dentro de estas temáticas que previamente hayamos pensado. Y por supuesto, con qué objetivo. El objetivo de conseguir visitas, el objetivo de conseguir ventas, el objetivo de conseguir leads, que son, por ejemplo, datos de clientes, es decir, un número de teléfono, un formulario completo, un mensaje a través de un chat, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo eso tenemos que sumarlo a nuestra estrategia y ejecutarla, pero siempre habiéndonos sentado previamente a pensar. Siempre digo que debe ser más largo el tiempo de pensar que el tiempo de ejecutar. Debéis pasar más rato pensando y la parte buena de pensar es que se puede hacer en cualquier momento. Es decir, que en muchos casos pensar puede hacerse pues mientras vais en el autobús, mientras estáis fregando los platos, es decir, que podéis combinarlo con otras cosas, de tal manera que no debéis pensar que ese punto de definir la estrategia debe ser sentarse delante de un papel, sino que en muchos casos te pueden venir ideas pensando en otras cosas, ¿de acuerdo? Por eso creo que todos estos temas debéis tenerlo en cuenta. Y la sobreoptimización es muy perjudicial, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es perjudicial? Pues, por ejemplo, repetir mucho una palabra clave, escribir un artículo sobre si yo quiero posicionar la palabra clave zapatería en Sevilla y yo escribo en mi página web, pues soy la mejor zapatería de Sevilla, de todas las zapaterías de Sevilla, la mía es la mejor zapatería, porque en Sevilla hay mucha zapatería, bla, 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 bla. Bueno, pues eso es sobreoptimización y eso Google lo que dice, está intentando hacer trampa, fuera. Por eso también abusar demasiado de una palabra clave dentro de nuestra página web puede ser perjudicial. Y si usamos un lenguaje poco natural también, y tiene que ver con lo primero. Tampoco le gusta a Google ocultar contenido, le gusta que todo el contenido esté visible. Los listados de enlaces no les gusta nada. Existen ciertas cosas que nos pueden perjudicar. Por eso vamos a ofrecer a Google lo que Google quiere y demanda y vamos a no ofrecerle lo que Google ya nos dice que está mal. Por eso no recomiendo trabajar y hacer trucos. Porque a lo mejor los trucos pueden funcionar ahora, pero pasado mañana hay una actualización del algoritmo y nos perjudica y nos puede penalizar. Bueno, y ahora voy a hablar del SEM. Os he hablado un poco del SEO, de distintas estrategias de SEO. Os he hablado de lo importante de optimizar vuestra página web, de crear contenido interesante, la importancia del blog, y ahora vamos a hablar del SEM, que como ya os he dicho antes, es una estrategia complementaria. Es decir, vamos a pagar por aparecer en Google. Esto es muy importante. La publicidad es muy importante. Fijaos esta frase que dice que dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar el reloj para ganar tiempo. En general, hacer publicidad es algo recomendable para todas las empresas. Y la publicidad en Google tiene una ventaja y es que en general es asequible. Se pueden hacer inversiones publicitarias desde €1 al día. Y gracias a eso podemos ganar posicionamiento poco a poco. Y podemos aparecer en esos puestos más destacados de Google que tienen una etiquetita que pone anuncio. Todo esto se gestiona con una herramienta llamada Google Ads, que antes se conocía como Google AdWords, lo que pasa es que cambió el nombre. Bueno, pues con esta herramienta podemos aparecer en
la red de búsqueda de Google, es decir, esos anuncios de texto que aparecen en la página de resultados de Google, podemos aparecer ahí o podemos también aparecer en la red de display de Google. Es decir, ese conjunto de páginas a nivel mundial en las cuales aparecen anuncios de Google, que ya os digo que son la gran mayoría. Podéis llegar, creo que los datos hablan del 90% de los internautas mundiales si os anunciáis en la red de display de Google. Existen muchas otras formas de anunciarse a través de vídeo, en las aplicaciones del teléfono móvil, pero estas son las principales y son las que os quiero señalar. Bueno, volvemos a la red a la página de resultados de Google. Los anuncios son estos que aparecen aquí arriba. Seguro que muchos de vosotros lo habéis visto. Seguro que muchos de vosotros me podéis hacer el comentario de que yo no hago clic ahí. Vamos a ver, esto depende de lo que estés buscando. Porque si tú estás buscando un producto concreto, imagina que estáis buscando un mueble zapatero para la entrada de mi casa y de repente al hacer esa búsqueda veo que ahí hay una página web que me está ofreciendo ofertas especiales en muebles zapateros. Si ofrezco un resultado relevante en un proceso de búsqueda en un usuario que en ese momento está buscando información comercial sobre ese producto, seguramente ese clic ya esté casi ganado. Bueno, pues esos clics se paga por cada clic y hay muchos costes por clic distintos. La parte buena es que solo si recibes un clic pagas por él. Y eso es algo que creo que es interesante. La red de display es, si veis esta página de noticias que estáis viendo aquí, pues son los banners que aparecen en los laterales. Bueno, pues eso es interesante, lo que pasa es que necesitáis hacer ese diseño, ¿vale? Tenéis que, en la red de búsqueda, pues solo hace falta redactar los textos, que realmente, vamos a ver, optimizarlo bien es un poco complejo, pero menos que hacer un diseño de un banner. Un banner, pues bueno, tiene ese punto adicional. Pero podéis hacerlo o si no, podéis usar lo que Google le llama anuncios adaptables. Es decir, el anuncio adaptable es que escribes un texto, subes una imagen y Google se encarga de componerlo. Y eso se puede hacer también en esta plataforma publicitaria. Bueno, y fijaos qué cosa tan interesante se puede hacer también. Y es que se puede también contratar la palabra clave de la competencia. Y esto es algo que es legal y de hecho los demás van a hacerlo con vosotros. Esto, por ejemplo, lo hace Booking con los hoteles. Si buscáis el hotel cualquier hotel del mundo prácticamente, aparece Booking como anuncio y después la página web del hotel. ¿Cómo se evita esto? Pues contratando tú tu propia palabra clave y así apareces tú en el anuncio. O aquí estáis viendo cómo ante la palabra clave Rastreator, el primer anuncio que habéis visto ahí es acierto, que es su competencia, y en cambio Rastreator sale debajo. Bueno, pues esto es algo que se puede hacer y consigue clics que iban dirigidos a la competencia y terminas consiguiéndolos tú. Y yo creo que es interesante. Bueno, las palabras clave ya he dicho que se pagan por clic. Hay muchas diferencias de clic, depende de cada sector, ¿vale? Pero ya habéis visto que, por ejemplo, un hotel en Sevilla puede oscilar entre 0,40 y 1,5, y, por ejemplo, los seguros son más caros. En fin, que existen costes por clic dependiendo de cada sector. Si contratáis vuestra palabra clave, los clics van a ser muy baratos, porque el nivel de calidad es muy alto, no voy a entrar en este tema, pero van a salir clics a lo mejor por 10 céntimos, y algo que compensa, o incluso más barato si lo trabajáis bien. ¿Cuándo interesan estas campañas de publicidad? Las grandes empresas lo hacen siempre y, por tanto, nosotros que somos más pymes, somos comercios pequeños, si estamos en mercados competitivos nos va a interesar seguro, porque es muy difícil posicionar con SEO y, en cambio, va a ser más asequible posicionar con SEM. También, para campañas necesidades comerciales inmediatas, tengo que darle salida a un producto. Campañas de branding, esto quiere decir, campaña de branding quiere decir dar a conocer nuestro producto. Acabo de lanzar un nuevo producto, acabo de abrir mi negocio y yo lanzo banners para que aparezcan en el área de influencia de mi negocio, que eso se puede trabajar también. Ya habéis visto en cuántos tipos de necesidades podemos hacer este tipo de campañas. Tened en cuenta que además la publicidad digital ha crecido muchísimo y ha superado a la publicidad tradicional. De tal manera que hoy día la mayor inversión publicitaria se está produciendo en los canales digitales. Existen otras alternativas a Google, como Yahoo, como Bing, pero de verdad pienso que no son interesantes en España, ¿vale? Yo de hecho las he probado y creo que no son interesantes, a no ser que trabajéis en otros mercados. Y bueno, hay una serie de herramientas muy útiles que os quiero nombrar, sobre todo, fijaos lo que señalo, el tema de útiles, es muy importante que sea útiles para vosotros. Además he intentado buscar que sean gratuitas, que podamos analizar mercado y tendencias, que podamos analizar palabras clave, que analicemos enlaces, visibilidad. Os voy a contar algunas, ¿de acuerdo?
Una de ellas, por ejemplo, esta es súper fácil, seguro que la conocéis. Google Instant. Cuando empezáis a escribir en Google, Google nos recomienda, nos sugiere respuestas. Bueno, pues estas respuestas están basadas en las palabras clave más buscadas. De tal manera que nos puede dar ciertas pistas sobre qué es lo que están buscando los usuarios. Y yo creo que es interesante que las pongamos en práctica y que si tenemos una pequeña tienda de cosméticos, pongamos cuidar la piel con y de repente nos sugieren y veamos que hay gente buscando mascarilla de crema, no una otra mascarilla famosa, productos naturales, cuidar la piel con acné, pues eso ya nos está dando pistas sobre distintos temas de los que podríamos escribir en nuestro blog. Y por eso es tan interesante esta herramienta. Hay otra que se llama Google Trends, que esta es específica de Google para ver tendencias de búsqueda. Podemos encontrar cuáles son los términos que más se están buscando hoy día. Podemos comparar términos entre sí. Por ejemplo, aquí hemos buscado zapatos de niño y zapatos de mujer para ver su evolución en el tiempo, para ver cuál es más interesante, cuál se está buscando más. Yo creo que con esta herramienta podéis obtener información muy interesante que os puede ayudar muchísimo en esa estrategia de contenido e incluso en vuestra propia estrategia de comercio. Es decir, por ejemplo, he hablado antes del cosmético, podéis detectar si hay más búsquedas relacionadas con piel grasa o con piel seca y enfocar mi negocio o mi negocio online a esas búsquedas que sé que se están produciendo y a lo mejor resulta que descubro que la piel seca produce más búsquedas. También podemos encontrar temas de actualidad que nos puede dar pistas sobre temas sobre los que actuar, sobre los que escribir. Fijaos que hoy día pues, los temas de actualidad evidentemente tienen que ver con el coronavirus, pero nos puede dar pistas sobre temáticas, esas temáticas que os he dicho que tenéis que intentar escribir sobre ellas porque el usuario está más dispuesto a hacer clic en esos temas de actualidad. Y por eso os recomiendo que penséis en ello. Por ejemplo, una aplicación que aparece ahí, que está hoy muy de moda, TikTok. Bueno, pues a lo mejor hay que estar en TikTok, a lo mejor hay que escribir sobre TikTok. Bueno, porque Google ya nos está demostrando que hay mucha gente buscando sobre esa red social. Y todo eso lo podemos descubrir mirando a nuestro alrededor, escuchando y viendo lo que está pasando, o bien usando este tipo de herramientas para descubrir los temas de los que se está hablando. Otra herramienta interesante, SimilarWeb. En esta herramienta podemos meter un dominio, es interesante, el dominio de la competencia, y nos va a salir una serie de resultados sobre tráfico, sobre palabras clave, sobre enlaces, sobre redes sociales de nuestra competencia. Tiene una versión gratuita que funciona mejor cuanto más grande es. No recomiendo usarlo con empresas con dominios pequeñitos, pero si metéis, si veis que vuestra competencia, una empresa grande, vuestra competencia, la metéis ahí, vais a poder, por ejemplo, saber pues si las visitas a su web proceden desde Google, proceden de tráfico de pago, proceden de búsqueda directa, bueno, en fin. Esta página web va a ofrecer información sobre la competencia y creo que es algo interesante que podáis usarla para analizar lo que hacen los demás. Igual que esta también es interesante también con el mismo motivo. Tiene una versión gratuita, muy básica, tiene una versión mediante registro, os piden usuario y contraseña y tenéis acceso a más datos, o tiene una versión de pago. Pues si metéis una página web, vais a poder ver también información sobre, por ejemplo, tráfico, evolución de tráfico en el tiempo y una cosa interesantísima, información sobre las palabras clave por las cuales está posicionando y están consiguiendo buenos puestos en Google y, por tanto, tráfico hacia su página web. También es interesante que la tengamos en cuenta para analizar la competencia o incluso analizarnos a nosotros y ver un poco qué palabras clave nos está haciendo destacar en Google. Otra herramienta que vuelve a pasar lo mismo, tiene una versión gratuita y después una de pago. Hay un fenómeno que perjudica mucho en las páginas web actuales, que son los enlaces rotos. Los enlaces rotos son cuando tú haces clic en un enlace y de repente aparece una página que pone error 404, no se encuentra la página. Eso a Google no le gusta nada, como tampoco le gusta nada al usuario. Por eso hay que intentar que no haya ningún enlace roto en esta página web. Bueno, pues en esta aplicación podéis meter vuestra página web, os va a analizar toda vuestra página web y os va a decir, aquí tenéis estos 10 enlaces rotos. Además, la versión gratuita creo que te permite analizar hasta 500 páginas, no recuerdo cuántas son, pero son bastantes. Bueno, pues tenéis que ir a esos enlaces y arreglarlos. No podéis permitir que haya enlaces rotos, porque eso es una mala experiencia de navegación y por tanto Google os va a dar pocos puntos y vais a ser menos relevantes. Y aquí os dejo un enlace, una página en la cual pongo muchas más herramientas, además de las que ya hemos hablado, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, para medir la velocidad hemos hablado de PageSpeed, pero hay una más profesional que se llama Pingdom Tools, que ya os dice incluso, ten cuidado que aquí hay una imagen que está pesando mucho, tienes que cambiarla. O después también
tenéis ahí otra herramienta que se llama Google Search Console, que es importantísima que si sois propietarios de una web, tenéis una página web, tengáis acceso a esa herramienta, porque os va a dar avisos sobre si Google, por ejemplo, tiene algún problema con la indexación como esta página web, con la búsqueda de vuestras páginas, si hay, por ejemplo, páginas que no están funcionando bien o que son más lentas de lo normal. Toda esa información la va a ofrecer esa herramienta que pongo ahí, que se llama Google Search Console. Con esa herramienta también vamos a trabajar. Y bueno, con esto vamos acercándonos al final. Recordad que tenéis el turno de preguntas y respuestas. Recordad, os lo volveré a recordar al final, que cuando finalice la sesión tendréis acceso a una encuesta de satisfacción que es fundamental para los organizadores, para saber si os ha gustado o no el taller, si vamos a repetir en otra ocasión. Es muy rápida, en 15 segundos la habéis rellenado. Y es importante que la pregunta 2 indiquéis que este taller está organizado por el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, ¿vale? No es ninguna cámara en concreto, sino el Consejo Andaluz de Cámaras. Tenéis que indicarlo en la respuesta 2, ¿de acuerdo? Y bueno, llegamos al último apartado en el que quiero hablaros de ejemplos muy concretos de negocio, de comercio, que lo están haciendo muy bien y que quiero enseñároslo. Además, comercio, en este caso, por ejemplo, el primero es un comercio súper local. Es un informático de Granada que tiene una página web que se llama informáticogranada.com y que tiene una página web que funciona muy bien. De verdad, os recomiendo que entréis para que veáis cómo hacer las cosas desde el punto de vista de un pequeño comercio como el vuestro. Lo digo porque hay páginas web que son muy grandes, muy potentes, que hacen bien las cosas, pero que podéis decir, uy, pero es que estos son muy, ¿no? son muy grandes y es difícil hacer lo que ellos hacen. Bueno, pues esta empresa es muy pequeñita. Bueno, pues entrad y veréis que tiene un blog, que lo tiene actualizado. La página web está muy bien optimizada, tiene mucho contenido, muchísimas páginas internas, cuelga las reseñas de usuario, tiene muchas reseñas de usuario, tiene una buena navegación. Como ejemplo de comercio pequeñito y como ejemplo de página que lo hace bien para posicionar, está bien. Y de hecho, posiciona muy bien. Es decir, que si buscáis palabras clave relacionadas con su sector, veréis muchos resultados suyos. Otro ejemplo, una tienda de cocina de Vitoria, se llama Tierra Home Design. Conjuga, por un lado, la buena optimización con un buen diseño. Usa fotografías muy bonitas, tiene una experiencia de usuario muy buena. La otra es un poco más técnica, esta un poco más de diseño, pero me parece que tiene un buen posicionamiento, está bien trabajada y me parece un buen ejemplo también de cosas que podemos hacer, echarle un vistazo. Y otro ejemplo de unas ópticas que se llaman óptica universitaria, y quiero que veáis aquí el uso que han hecho de las fichas de Google My Business. A pesar de que tienen una página web muy buena, no quiero entrar a la página web porque es muy avanzada, tiene una página web muy bien hecha, pero es más difícil copiar lo que hacen. Pero fijaos que publican, si vosotros buscáis ese negocio en Google, veréis que en la ficha de negocio, esos resultados que aparecen en el lateral derecho, veréis que aparecen publicaciones de Google directamente allí, tienen una ficha muy completa, cuelgan productos directamente ahí y por tanto consiguen mucha visibilidad directamente en la página de resultados de Google. Y es algo que me parece muy interesante. Y bueno, llegamos al resumen final, ahora paso al turno de preguntas, en el cual es muy importante que tengáis una web bien diseñada, programada, que sea rápida, que sea sencilla, que sea fácil navegar por ella, es fundamental. Es importante crear contenido de calidad, atractivo, original. Esto es importantísimo. No copiéis contenido, que eso perjudica, te penaliza Google y aparte no está bien copiar cosas directamente a los demás. Cuando yo hablo de copiar es más inspirarse. Hay que buscar conseguir enlaces desde otra web, hay que usar herramientas que nos ayuden a hacer más, a tener más información, más datos y en general no hagamos trampas de ningún tipo. No existe un camino rápido y fácil, sino que el camino que existe es el buen trabajo y vamos a trabajar poco a poco y sin prisa, entendiendo que el posicionamiento de vuestro comercio en Internet no es algo inmediato, es algo que siempre hay que trabajar con una perspectiva un poquito más alejada. No hay que pensar que posicionamiento natural no se consiguen resultados en un mes. Siempre hay que planificar pensando en muchos más meses o incluso en un año. Y bueno, ya estoy viendo que estáis dejando muchas preguntas, por lo que he dejado el turno de preguntas un poquito más extenso para el final. Aquí tenéis nuestros datos, nuestra empresa, nuestra página web se llama Aumenta.digital, podéis seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Os recuerdo que el lunes tenemos un nuevo taller que lo impartiré yo sobre email marketing.
Y la semana que viene también habrá otro sobre redes sociales que impartirá mi compañera Alicia, que seguramente ya conocéis de otros talleres. Y bueno, voy a abrir por aquí el turno de preguntas y respuestas y vamos a ir contestando en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que tengo que ir haciendo una respuesta medianamente ágil, ¿vale? Para que dé tiempo a responder al máximo de preguntas posible. Bueno, me preguntáis si se van a colgar los talleres. Sí, en la página que hemos comentado, comercio.camaradandalucía.com, ¿vale? Me pregunta si el nombre de la marca o empresa mejora en el posicionamiento. Sí, lo que pasa es que el nombre de tu empresa o el nombre de tu comercio, el primer motivo que debe estar determinado, que tiene que determinar el nombre de tu empresa, es el motivo comercial, es decir, no tienes que estar pensando en cómo posiciona en Google. Esto es lo que ha producido que haya muchas páginas web que se llaman, imagínate, zapateriadegranada.com. Yo eso no lo recomiendo, algo que antes funcionaba, ahora pesa menos, ¿vale? Entonces, tenéis que pensar en un nombre con gancho, original, que os distinga a la competencia y no tenéis que obsesionaros con el posicionamiento a la hora de pensar el nombre de vuestro comercio. Me preguntáis también a nivel de empresa de servicios, que no tiene oficina al público. Vamos a ver, funciona exactamente igual. De hecho, si no tiene oficina al público, es importantísimo vuestro posicionamiento online. Es decir, es la forma que tenéis de que encuentren, ¿de acuerdo? Entonces, se trabaja de la misma forma. Es decir, tenéis que crear contenido, tenéis que hablar mucho. Por ejemplo, las páginas de servicio es importantísimo, no tienes que hacer una página web en la que salgan vuestros servicios enumerados. Lo suyo es que haya una página interna de cada servicio en el que haya mucha información sobre ese servicio, pero bien estructurada, que sea amena, que el usuario navegue por ella y se informe, ¿de acuerdo? Pero las páginas internas son importantísimas. Me dice que pongo un ejemplo, ahora me ponen otra pregunta, un ejemplo donde haya intercambio de enlaces. Una página donde ofrezca intercambio de enlaces. A ver, esto es una cosa que podéis pedirla a vosotros, me refiero, podéis contactar con otras páginas que tengan un blog que sea interesante, que os ponga un enlace hacia vosotros y podéis ofrecerle un intercambio de enlaces. Lo que pasa es que esto no es la técnica más acertada, ¿de acuerdo? Es decir, que esto es más bien, pues que, bueno, que si os surge, bueno, pues que sepáis que se puede hacer, ¿vale? Pero que no penséis que esto os va a ayudar en mucho, ¿de acuerdo? Igual que también cómo se consigue colaboración en contenido patrocinado. El contenido patrocinado también se consigue, existen herramientas también en las que podéis conseguir contenido patrocinado. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Public Suites que funciona muy bien. Además es española, ¿de acuerdo? Es decir, con Public Suites podéis comprar contenido patrocinado para que hablen de vosotros, para que os envíen enlaces, ¿de acuerdo? Es decir, con eso también podéis trabajar. Me preguntáis también si es posible que un buen blog sustituya una web. A ver, dice, es que me parece que si todo lo que he hablado es del blog, parece como que, ¿por qué vamos a tener una web? ¿No? Va por ahí la pregunta, no sé si te he entendido bien, pero a ver, el blog y la web son complementarias y tienen un uso completamente distinto, ¿de acuerdo? Un blog tiene un sistema de navegación en la cual hay un resumen de entrada al inicio, las entradas antiguas van quedándose ocultas, hay una columna lateral en la cual podemos dar una serie de información, pero es distinto de una web. Tened en cuenta que en la web hay un contenido más pausado, más elaborado, mejor estructurado. El blog normalmente tiene una estructura muy sencilla en el cual aparece un título, una imagen destacada, un texto, unos botones al final, pero ya está. La web nos permite hacer cosas más interesantes, más atractivas. El blog es interesante a nivel de contenido, el blog a nivel de contenido, la web es interesante a nivel, por ejemplo, de imagen de empresas, de transmitir y de vender, ¿vale? Se vende más con la web que con el blog, ¿de acuerdo? Es decir, que tenéis que pensar siempre de una forma complementaria. Y me preguntáis también si en la página que decía que no sobreoptimice, ¿qué quiere decir con lo de ocultar contenido? A ver, por un lado, quiero decir dos cosas. Una es que antiguamente se hacía una trampa, que metías contenido como en el mismo color del fondo y es una cosa que dejó de funcionar, ¿vale? Pero por otro lado también no le gusta a Google, y sé que hay páginas que lo hacen, esos contenidos que quedan ocultos dentro de un botón, que cuando pulsas en un botón se despliega un contenido. Bueno, pues ese tipo de contenido en acordeón a Google no le gusta mucho, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Después, me preguntáis otra pregunta. Bueno, todas las preguntas me las hace Migdalis Josefina, que me alegro que seas tan participativa, pero tendré que saltar a otro usuario, ¿no? Pero bueno, me decís que si puedo venderle la clave de ese email.
esta pregunta la verdad es que no... Quiero usar el mismo email. A ver, esta pregunta no tiene que ver con posicionamiento, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, esto tiene que ver, esto es como darle la llave de tu local, ¿vale? Es decir, que compartir una clave de tu email es exactamente lo mismo que dar la llave de tu casa, por decirlo así. Entonces, pues todo depende de la confianza que tenga en esa persona, ¿vale? Pero bueno, me da las gracias por la ponencia. Muchas gracias a ti, Mitali. Y bueno, Francisco, si puedo enviar la grabación, se está grabando, no te preocupes. Te ha parecido muy interesante y lo quieres compartir, pues con cuanta más gente mejor. Me alegro muchísimo. La colgarán el Consejo Andaluz en su página web, ¿vale? Vuelvo a insistir, comercio.camaradandalucía.com. Y si no, me escribí a mí directamente, ¿vale? Si tenéis alguna duda sobre esto, en mi página web, aumenta.digital, en la sección de contacto está mi correo electrónico y podéis escribirme y ya está. También me preguntáis que cómo competir con una matriz con casi los productos y con mucho presupuesto para SEM. Entiendo yo que tú eres un proveedor de una matriz, ¿no? De una empresa matriz que tiene los mismos productos que tú vendes y que invierte mucho en publicidad. Es más complejo competir y creo que no me da tiempo a contarlo de forma detallada, pero bueno, evidentemente tenéis que buscar la forma de diferenciaros, tenéis que tener cuidado de que esa empresa matriz no os haga competencia, incluso podéis quejaros a la empresa matriz. Esto es un poco como cuando, no sé, si vosotros tenéis un proveedor y ese proveedor vende vuestros productos a menor precio o está haciendo competencia a vosotros mismos. Esto es algo que no debería pasar. Entonces, tenéis que ver a ver cómo vuestra estrategia puede ser complementaria con esto que me contáis que está pasando. Entonces, podéis incluso exigirle a vuestra empresa matriz que os deje algo de alguna parcela de competitividad, ¿vale? Entonces, bueno, ya en ese sentido ya esto trasciende un poco del posicionamiento. Esto yo creo que es algo más de empresa, ¿vale? No quiero tampoco entrar en exceso un poco en ese desarrollo, ¿de acuerdo? Bueno, Midali vuelve a hablar. Venga, voy a darte una oportunidad, ya que creo que hay tiempo. Conseguir enlaces de otra web que te mencione y tenga un enlace hacia tu web es exactamente eso, es decir, un enlace, un link. Esos textos que aparecen normalmente en otro color o subrayados, que al hacer clic aparece tu página web, ¿no? Pues igual que tú desde tu página web puedes hacer enlaces hacia otras páginas web, que es algo también recomendable hacer, ¿de acuerdo? Es recomendable hacer porque Google entiende que es un comportamiento natural, pero es un comportamiento natural enlazar en entradas que tengan que ver, que enlacen a páginas web que tengan que ver con vuestro sector, ¿vale? Esto es algo importantísimo. Es decir, los enlaces, tanto los que entran desde fuera como los que salen desde vuestra página web, siempre en páginas web de vuestro sector. Eso es lo recomendable. Que tengan que ver con vuestras palabras clave, porque ahí está la relevancia. Si se produce un salto entre sectores, Google piensa que ahí está viendo enlaces que no son importantes para el usuario. Por eso es muy importante enlaces que tengan que ver con vuestro sector. Y bueno, esto es una tarea también importantísima. Y también existen plataformas en las que podéis comprar enlaces y ya os digo que no pasa nada, que se puede hacer aunque a Google no le gusta, ¿vale? Esto, hacerlo, pero tened mucho cuidado, ¿vale? Y María Joaquina no tiene ninguna pregunta, solo dame las gracias. Yo te doy las gracias a ti por tu atención y por haberte quedado hasta el final. Fernando Córdoba me dice, alta en buscadores, ¿cómo darse de alta en buscadores? ¿Vale? Esta pregunta es interesante porque no la he contado, ¿vale? Tened en cuenta que cuando tenéis una página web nueva, dice, ¿qué hago para que Google la encuentre? Porque Google quiere saber que existís. Tened en cuenta que cuando me preguntáis por buscadores, realmente hablo de Google, ¿vale? Es decir, que Bing, yo diría que yo lo siento por Bing, no dudo que haya aquí un socio de Bing, pero en España tiene poco sentido trabajar en Bing. Entonces vamos a trabajar con Google. La mejor información que podéis ofrecerle a Google tiene que ver con el alta en la herramienta Google Search Console. Es decir, daros de alta en Google Search Console y a partir de ese momento Google sabe que existís. Aún así, también, ¿cuál es la mejor forma de saber que existe? Conseguir un enlace, un primer enlace, desde cualquier otro sitio, desde una página web, incluso una red social. Ten en cuenta que Google visita todas las páginas web y sigue los enlaces. Es decir, Google entra a una página web, encuentra un enlace y salta a la siguiente página web. Si conseguís un primer enlace desde alguna página web, Google ya sabe que existís. De tal manera que es la mejor forma de empezar a conseguir visibilidad a través de los enlaces. Y después me preguntáis, Fernando me pregunta valoración para googlear y herramientas de pago gratuitas. No entiendo muy bien tu pregunta. Si puedes desarrollarla un poco más, ¿vale? Para que sepa un poco de qué me estás contando. Luis me da las gracias, muchas gracias a ti. ¿Cuál es la mejor forma de conseguir el enlace de otra web? Dice Antonio. Esto no da tiempo, ¿vale? Eso es una estrategia que se llama backlinking,
¿vale? Que no da tiempo a hablar, os he hecho un resumen como súper somero porque he ido a las claves, he ido a lo más importante, pero si yo resumiría, diría, lo mejor es contenido atractivo para que los demás usuarios me encuentren y me enlacen de forma natural, o bien pagando por conseguir en otros lugares, es decir, contenido de pago, ¿vale? No creo que hayas que centrar la estrategia en una de esas dos formas de trabajar. Creo que todo es complementario siempre entre sí, teniendo en cuenta lo que he dicho, el tema de la naturalidad. Es muy importante ser lo más natural posible. Bueno, espectador anónimo, que no ha puesto nombre a la hora del registro, me dice que tiene un dominio que es muy bueno para el posicionamiento natural, pero no se llama como su negocio. No pasa nada. Me dice, ¿debo cambiar el hosting? El hosting me imagino que al dominio. El hosting es el alojamiento, pero me imagino que me estás preguntando por el nombre. Al nombre comercial, si tienes un buen posicionamiento, no lo toques. ¿De acuerdo? No lo toques porque tiene un buen posicionamiento, si no lo vas a perder. Ten en cuenta que al cambiar de dominio aunque hagas una correcta redirección del dominio, que eso es algo que se puede hacer, ¿vale? Es decir, cuando tú empiezas a posicionar tu página web, tu dominio va ganando una relevancia. Y un día, imaginad que cambiáis de nombre. Bueno, pues hay una forma de darle una orden a Google, de decir, todo este posicionamiento que he ganado, lo quiero en este dominio. Se puede hacer, ¿vale? Pero no quiero que lo hagáis o no quiero que os metáis en follones si las cosas están funcionando bien. De tal manera que podéis hacer una cosa, puedes sacar un segundo dominio con el nombre de tu negocio y redirigirlo al primero, o al revés, o que apunte al mismo sitio, ¿vale? Es decir, no sé cuál es tu sector, espectador anónimo, y más con ese nombre menos, pero si quieres compartirlo ahora y poner tu nombre de negocio, pues imagina que fuese, no sé, Eléctrica Sánchez. Bueno, pues tú puedes tener un dominio que se llame eléctricaenjaen.com, pero también tienes el dominio eléctricasánchez.com, que es donde tienes los emails, por ejemplo. Bueno, pues eléctricasánchez.com, cuando tú entras, se redirige al otro. Se pueden hacer redirecciones de dominio, ¿vale? Entonces, eso también se podría hacer, pero bueno, también habría que entrar en más pormenores, habría que estudiar un poco cómo está estructurada tu página web, cómo de bueno es ese posicionamiento que indicas que tienes, habría que mirarlo, ¿de acuerdo? María José Díaz nos pregunta si recomiendas para crear un blog como autónomo o como persona particular que está haciendo referencia a su negocio. Vale, esa pregunta está muy bien, porque me estabas preguntando cuál va a ser el enfoque de tu presencia online. Es decir, tú quieres empezar a ganar una presencia online y cómo voy a ver, como persona o como marca, como comercio o como persona que trabaja dentro del comercio. Bueno, pues esto trasciende del posicionamiento en cuanto a que a nivel de posicionamiento no creo que sea fundamental si hablas como empresa o como autónomo, pero es a nivel de estrategia de empresa. De tal manera que tienes que pensar muy bien cómo lo vas a hacer y qué es lo que te interesa destacar. En general, si te digo una cosa, las personas venden más que las empresas, ¿vale? Entonces, funciona muy bien tu cara, tu nombre y que la gente confíe en ti. Si la gente confía en ti, va a confiar después en tu empresa. De tal manera que a través de Internet es muy fácil ganar relevancia y posicionamiento de tu persona, de tu nombre. En cambio, ganar confianza en una empresa es mucho más difícil. Entonces, en ese sentido, sí te puedo recomendar que ganes visibilidad con tu nombre, pero claro, hay que conjugarlo bien con tu estrategia comercial. Entonces, lo que no puede ser es que tu marca no la conozca nadie. Hay que intentar buscar ese equilibrio. De tal manera que ya esto no tiene que ver con posicionamiento online, sino posicionamiento de tu marca, ¿vale? Entonces, algo un poquito más complejo. Entonces, te recomiendo que busques ese equilibrio entre una cosa y la otra, pero sabiendo que las personas venden más. Y las personas con nombre, apellido y foto. Parece una tontería, pero si te ven, van a confiar en ti. Y si confían en ti, será más fácil que las vendas. ¿De acuerdo? Bueno, Paulo me pregunta si como nombre de empresa recomienda un servicio en general o el servicio asociado a mi ciudad. A ver, entiendo esto, la pregunta entiendo si, a ver, todo depende de dónde prestes tu servicio. Me refiero, si tú prestas tu servicio en tu ciudad, evidentemente tienes que trabajar el SEO local, es decir, el SEO asociado al nombre de tu ciudad. El nombre de tu ciudad debe aparecer en las páginas, en los nombres de los archivos, en la información que ofreces. Pero si también quieres llegar a más negocio, pues, a ver, puedes por decirlo así, no sé cuál es tu empresa. Os gusta hacerme preguntas de vuestra empresa, pero no me decís el nombre, decirme el nombre, así lo personalizo, pero imaginad que eres, no sé, una librería. Tú puedes tener una página interna sobre librería en Almería, pero si vendes también en Andalucía, a lo mejor tienes otra página interna llamada Librería en Andalucía y hablas sobre prestas tu servicio en toda Andalucía, bla, 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 ¿vale? Entonces, a lo mejor puedes conjugar esa doble forma de mostrar tu negocio, ¿de acuerdo? Bueno,
Por cierto, estoy viendo tantas preguntas que creo que el próximo taller que hagamos va a ser sobre preguntas y respuestas sobre posicionamiento. Me refiero, me parece que sería bastante interesante, ¿no? Me refiero que hagamos un taller dedicado solo a preguntas y respuestas. Sería súper interesante. O dedicarle un buen rato a preguntas y respuestas. La próxima vez, media hora de taller y 1 hora de preguntas y respuestas. Pero bueno, me alegro que tengáis tantas dudas porque así las resolvéis todas entre sí. Y bueno, aquí tiene alguien una página web sobre impresiones, sobre una imprenta, entiendo. ¿Existe algún diseñador online que me sirva para los distintos tipos de impresiones? No sé si busca una persona, una empresa, no tengo muy claro lo que estás preguntando, pero bueno, si alguien sabe la respuesta a la pregunta de Nerea, pues bueno, por favor, contestarla en el chat. No sé qué tiene que ver esto, pero o a lo mejor diseñador online, a lo mejor está hablando de un programa. Pero bueno, en cualquier caso, si me estás preguntando por algo que sirva para todo, ya sabéis que ese tipo de respuestas fáciles no existen, ¿vale? Es decir, ya te digo que además es bastante complicado mezclar diseño online y offline. Es decir, que los diseños online se hacen de una forma, con un modo de color, con un tipo de diseño, y los diseños offline funcionan de otra. Pero bueno, no quiero entrar en esto. ¿Es obligatorio hacer enlaces externos hacia la web para el posicionamiento? Pues si existe un mínimo de enlaces, pregunta Pablo. No, no existe un mínimo. Incluso existen páginas web que posicionan muy bien sin ningún enlace. Pero para eso tienes que tener una página web increíblemente buena. A nivel de optimización de contenido, muchísimo contenido súper relevante. Lo que pasa es que si tienes una web tan buena que no necesites de enlaces, los enlaces van a llegar inevitablemente, ¿vale? Pero en general yo diría que trabajar primero el contenido y después los enlaces. Yo he conocido gente especializada, gente que trabaja en el sector de forma específica. Ten en cuenta que mi sector es el marketing digital, yo trabajo el SEO, trabajo en redes sociales, trabajo en el marketing, yo trabajo en muchas otras cosas, pero gente que se dedica solo a SEO y ha hecho estrategias de optimización de una página web basadas solo en contenido. Y tú le preguntas a esa persona, un profesional de SEO, ¿cuántos enlaces tiene tu web? Y te dice, no lo sé. Pero eso es una sobrada, es en plan, tengo una página web tan buena que me da igual los enlaces. Cuando tenemos páginas web más normales, los enlaces son necesarios, ¿de acuerdo? Después me pregunta Pablo cómo se consiguen enlaces en los foros. A ver, cuando tú entras en un foro y tú escribes, tú puedes pegar enlaces, ¿vale? Lo que pasa es que lo que no puedes resultar es comercial. Si tú no puedes entrar en un foro como un elefante en una cacharrería, ¿vale? Diciendo aquí está mi enlace hacia mi web. Pero si hay un debate sobre cierto tema y tú tienes un artículo de un blog que da respuesta a ese tema, puedes ponerlo en un enlace, ¿de acuerdo? Me pregunta Carmen cómo mira lo del algoritmo. Busca actualización del algoritmo de Google. Veréis que existen muchos posts de mucha gente hablando sobre esa actualización. Y te dirá, ahora para Google es muy importante esto. Por ejemplo, hace ya más de un año para Google es fundamental, y eso está dentro de su algoritmo, el servidor seguro. Es decir, ese candadito que aparece en la barra de direcciones. Bueno, pues esto era opcional hasta hace unos años, pero desde hace muy poco Google lo marca como obligación, porque en su última actualización del algoritmo lo marca como obligatorio. Y bueno, me preguntas, Borja, que si renueva completamente la web, ¿cómo afecta al posicionamiento? Pues afecta, ¿vale? Entonces, es algo arriesgado, te recomiendo que lo hagas de la mejor forma posible, con supervisión, con alguien experto que te asesore. Te puede afectar mal, te puede afectar bien. Es una jugada arriesgada, pero es necesaria, evidentemente, porque la web hay que renovarla. Y bueno, por responder alguna... mira, me pregunta Antonio cómo se escribe Google Search Console. Te lo voy a decir en español, ¿vale? Google Search Console, ¿vale? Si podéis en el chat alguien escribirlo, ¿vale? Si alguien lo conoce, pues le dais respuesta a Antonio, ¿vale? Y Luis me dice que quiere abrir mercado fuera de España. El contenido debería estar orientado a los idiomas en los países en los que quiere trabajar, evidentemente. El posicionamiento se trabaja por idioma y por localización. Es de tal manera que si tú quieres posicionar en Francia, olvídate de lo que hagas en español, ¿vale? Hay que trabajar en francés, para el Google francés, con dominio francés, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, alguna pregunta más, ya es que, cuántas cosas, madre mía. A ver, Antonio dice que tiene una empresa de rotulación y diseño gráfico. Ya ni me acuerdo, Antonio, de lo que me preguntaste, pero bueno, Surdinámico. Me llama Antonio. Bueno, encantado. Mira, James ya ha respondido con lo de Google Search Console. Bueno, he respondido muchas cosas y muy rápido, pero de verdad que es que no tengo tiempo para más porque tengo otra cita a las 11:30. Y muchísimas gracias de verdad a todos. Me habéis demostrado un interés muy alto. Me alegra que así haya sido. Y espero veros a todos en el taller de email marketing del lunes, que espero que sea al menos tan interesante como este, que no sé si lo conseguiré. Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias
Y bueno, estamos en contacto y recordad la encuesta de satisfacción que os va a salir ahora. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.